En la época navideña, cuando el mundo parece envolverse en una atmósfera de alegría y generosidad, existen niños que, lamentablemente, ven cómo la festividad se convierte en un recordatorio de su pobreza y desamparo. Mientras muchos de los hogares celebran con abundancia, risas y regalos, muchos más pequeños se ven privados de la oportunidad de experimentar la magia de la Navidad. Estos niños, atrapados en el ciclo implacable de la carencia, no conocen el calor de una sorpresa bajo el árbol ni el regocijo que trae un obsequio esperado. La Navidad, lejos de ser un tiempo de esperanza y unión, se convierte en una época de desilusión, en la que la desigualdad social se manifiesta de manera aún más dolorosa. En este contexto, la festividad nos invita no solo a reflexionar sobre lo que damos, sino también sobre lo que somos capaces de brindar a quienes más lo necesitan. La escena mostraba al Chavo del Ocho, acostado en aquel sucio colchón a ras del suelo al que llamaba cama. Perdido en aquel mundo tan maravilloso en algunos casos, o el más horrible en otros, me refiero a los sueños. El Chavo soñaba con aquel orfanato en el que su madre lo había dejado, soñaba con aquellas paredes desgastadas de color ocre, y los pisos de cemento quemado que llenaban todo el orfelinato. Más que un sueño, parecía que había regresado de alguna manera a su pasado, que los recuerdos de esos momentos eran tan fuertes, que, de alguna manera, lo llevaron de regreso a ese lugar. Recordaba que siempre, llegada la noche, bajaba ansioso por aquellas escaleras de madera, hacia la estancia principal, en el centro, un árbol de Navidad, un árbol muy bonito, lleno de luces que iluminaban aquella sala con sus características luces de colores, le gustaba ver aquellas esferas, y la estrella en la cima del árbol. Pero lo que más le gustaba, era ver el nacimiento del niño Jesús. Mi mamá trabajaba mucho, siempre me iba a dejar en la mañana, y regresaba muy en la noche. Sinceramente no recuerdo mi casa, ya que parecía que mi casa, realmente era aquel sucio orfelinato. Le gustaba mucho la Navidad, ahora que recuerdo, Santa Claus jamás me ha traído un regalo, supongo que sabía que yo no vivía en aquel orfanato ya que todas las Navidades que pasé ahí, siempre traían regalos para los otros niños, menos para mí. Y el año cuando de pronto mi mamá dejó de ir por mí, decidí escaparme mucho tiempo antes de Navidad. El Chavo bajaba a aquella sala, tal vez, si pido con todo mi corazón, un deseo, nunca me han traído nada, solo tal vez, Santa Claus y el niño Jesús, harán que mi regalo sea ver a mi mamá de nuevo, que este no sea un sueño realmente, que todo lo que ha pasado en la vecindad fuera el verdadero sueño. Pero de repente, aquellas luces se apagaban, la puerta abierta dejaba entrar aire tan frío que el Chavo comenzaba a temblar, pero nadie entraba por esa puerta. El Chavo se despertó de un sobresalto, volteó a ver su ventana, la bolsa que cubría donde debería existir una ventana, se había soltado de la cinta adhesiva que la mantenía fija en aquella desgastada pared. Por eso tengo tanto frío, se decía a sí mismo el Chavo del Ocho, mientras hacía un intento inútil de cubrirse del frío, poniendo sus brazos a manera de estarse abrazando a sí mismo. Realmente no se sintió aliviado de haber despertado, no importaba si era un sueño o la realidad, estaba solo, ni en Navidad podía sentirse alegre. El Chavo volvía a aquel sucio colchón y dormía. La escena cambiaba y mostraba a los niños en la escuela, todos estaban emocionados, todos hablaban de lo que iban a pedir a Santa Claus. Yo no tengo que pedir, siempre me trae muchos juguetes, decía Kiko de manera soberbia. A mí también me traen muchos juguetes, decía Ñoño, sin embargo Ñoño jamás lo decía con otras intenciones. Yo voy a pedir una muñeca nueva y un vestido nuevo, decía la Chilindrina. ¿Y tú qué vas a pedir, Chavito?, preguntaba Ñoño. Pues, el Chavo contestaba nervioso. Ja 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 ja, si tú eres pobre, Santa Claus no le trae regalos nunca, siempre pela los ojotes cuando me traen mis regalos, y esta vez no te voy a dar ni uno, Chavo, ja 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 ja. Si nunca me das nada, eres un envidioso, decía el Chavo molesto. Todos los niños comenzaban a reírse de aquella escena, todos sabían que el único de la clase que no recibía regalos era el Chavo del Ocho.
A ver niños, dejen ya en paz al chavo, por favor, la Navidad no se trata de ver a quién le traen más regalos, la Navidad se trata de dar amor a la gente, de mostrar lo mejor de nosotros, de buenas acciones y buenos deseos. Entonces tengo que dar uno de mis juguetes al Chavo del 8. Preguntaba Kiko, nervioso. Bueno, a ti te traen muchos juguetes Kiko, no debes ser envidioso, decía el profesor. No, ¿qué? Son mis juguetes, no es mi culpa que al chavo no le traigan, no es mi culpa que sea pobre. Bueno, yo creo que pudiera ser que Santa Claus llegue a la casa de alguno de ustedes y pueda traerle algún regalo al chavo, ¿no creen? Y así poder compartir la magia de la Navidad con él. Pero nadie decía nada, ya sabían que aquello que había dicho el profesor, era para que alguien tuviera un poco de consideración y regalara uno de sus juguetes al Chavo del 8. El timbre de salida había sonado y un alivio llenó a todos y cada uno de los niños de la escuela 8, todos salían corriendo a sus casas. Espera chavo, espera, no estés triste chavito, no eres un niño malo, a veces a Santa Claus se le pasa darles a los niños de la calle sus regalos, pero ten por seguro que puede ser diferente este año, no dejes de ser un buen niño, no pierdas ese espíritu tan bonito que es el de la Navidad chavito. El chavo asentía con la cabeza y regresaba corriendo a la vecindad. Llegando a la vecindad, vio como doña Cleotilde y don Ramón ponían un árbol al centro del patio. El chavo se acercaba emocionado para ver qué era lo que estaban haciendo. Aquel árbol no era muy grande, pero aquel olor tan fresco del pino había llegado a la nariz del Chavo del 8. ¿Es un árbol?, preguntaba el Chavo del 8. No, es un cohete que vamos a mandar a la luna, decía don Ramón, enojado. Pues parece árbol. Pues claro que es un árbol chamaco menso, digo, perdón chavito, sí, es un árbol, ¿quieres ayudar a adornarlo? Para que puedas poner tu carta a Santa Claus. Sas, y que les ayudaba a decorar, y que ponía mi carta y que Santa Claus venía y que, sas. Bueno, mira en mi casa hay unas cajas con esferas, tráetelas y dile a la Chilindrina que venga a ayudarte. El chavo corría emocionado a la casa de don Ramón, en la mesa de su comedor, varias cajas con esferas, tal cual como ordenó don Ramón, le había hablado a la Chilindrina, Chilindrina ¿me ayudas a decorar el árbol que van a poner en el patio? Sale y vale, vamos chavito. Mientras los niños colgaban las esferas en aquel árbol, doña Florinda entraba con una canasta llena de víveres, ¿y este árbol?, preguntaba mientras miraba aquel árbol que con tanto cariño habían puesto doña Cleo y don Ramón. Pues es un arbolito que estamos poniendo para los niños doña Florinda, también vamos a decorar toda la vecindad. Pues no es un árbol muy bonito que digamos, además suficientemente fea es la vecindad para que la adornen como pulquería de barrio. Ningún pulquería de barrio, esto lo estamos haciendo para los niños, que usted no puede estar feliz ni un solo día de su vida. Preguntaba don Ramón. Ni en subida ni en bajada, nunca me voy a acostumbrar a la porquería, decía molesta doña Florinda. Pues que no se ha visto en un espejo, gritaba la Chilindrina. Todos comenzaban a discutir, el Chavo del 8 recordaba las palabras del profesor Girafales, aunque estaba acostumbrado a discutir, en esta ocasión, gritó las palabras que el profesor había dicho antes de que todos salieran de la escuela. Que no podemos tener espíritu navideño. Es una época para dar, no para pelear. Todos habían guardado silencio. Don Ramón había tragado saliva, tienes razón chavito, tienes razón, discúlpeme doña Florinda. Disculpas mangos, espero el día de dejar esta mugrosa vecindad y alejarme de la chusma. Pues avise para hacer fiesta, le gritaba don Ramón. Doña Florinda tiraba su canasta y perseguía a don Ramón, lista para molerlo a golpes. Doña Cleo regresaba molesta a su casa y cerraba su puerta. La Chilindrina corría detrás de su padre y doña Florinda, vieja pegona, mugirosa, grosera. El Chavo del 8 había terminado de colgar todas y cada una de las esferas, estaba tan ilusionado, tan emocionado.
Tal vez Santa Claus no llegaba porque nunca había puesto su carta en ningún árbol, tal vez, solo tal vez, esta vez podría tener un regalo, aunque sea uno. Solo faltaba colgar las luces y la estrella. Bueno, aunque faltaba poner lo más importante, poner el nacimiento. El chavo con cuidado colgaba las luces, rodeaba aquel verde pino con cables verdes que tenían las luces navideñas. Una vez que aquel pino estuvo completamente vestido de luces, colocó la estrella en la parte más alta del pino. En una caja atrás de la puerta de Doña Cleo, en su interior, las piezas del nacimiento, el chavo acomodaba cada una de las piezas en el suelo, junto al árbol. Kiko salía de su casa, y ese árbol, es el árbol de la vecindad, Kiko, para que pongas tu carta aquí, decía el chavo bailoteando. No hombre, si mi árbol está más grande y bonito, que voy a andar poniendo mi carta en este mugroso árbol. Mira, ve, Kiko abría su puerta y un árbol de color blanco se asomaba desde la sala de Kiko. Tenía el triple de luces vistiendo todo el árbol, como decoración, muchas cajas que simulaban regalos, un gran nacimiento por debajo de aquel enorme árbol, y una estrella tan grande en la punta, que el chavo sintió pena cuando volteó a ver la pequeña estrella que estaba en la punta del árbol que acababa de decorar. Bueno, sí, pero, ¿puedes poner tu carta? Así igual y Santa Claus no se olvida de mí. Ándale, Kiko, decía el chavo del 8. No, sácate, ¿me quieres quitar mis regalos? Entonces Kiko entraba y azotaba la puerta en la cara del chavo. El chavo había tomado el cable de las luces del árbol, a un lado de la casa de Doña Cleotilde, atrás de la tubería, había un pequeño espacio para conectar las cosas. Cuando conectó su árbol, gran parte de las luces estaban fundidas, la luz de la estrella era tenue, parpadeaba, como si luchara por emitir un poco de luz. Pero al chavo le pareció el árbol más bonito que había visto en toda su vida. Al final del día, él lo había decorado. Vio a Doña Florinda regresando, se arremangaba y veía al chavo del 8 junto al árbol, los miraba a ambos de arriba a abajo y entraba a su casa. La Chilindrina entraba con su padre, cojeando, estaba muy golpeado. Chilindrina, Chilindrina, hacemos nuestras cartas. Las ponemos en el árbol, ándale. No pongo nada, lárgate de aquí, chavo, que no ves cómo está mi papá. El chavo del 8 regresaba triste a su departamento, todos están muy enojados, parece que no les importa en absoluto que sea Navidad. El chavo tomaba un pedazo de papel de aquel único cuaderno que le había servido para tomar todos sus apuntes durante el año, una sola hoja quedaba en blanco. Pero como le pido a Santa Claus, jamás le había pedido, ¿qué pediré? ¿Una torta de jamón? No, ¿una pelota? No, mejor, 2 tortas de jamón. Pero de pronto, un pensamiento invadió su cabeza, pasaron aproximadamente 3 minutos y una sonrisa se dibujó en el rostro del chavo. Sí, quiero eso, es el mejor regalo. Entonces el chavo comenzaba a escribir en aquella hoja de papel. Había doblado su hoja, la guardó debajo de su colchón y se acostó a dormir. La dejaría 2 semanas antes de Navidad en aquel árbol. Los días habían pasado y todos los integrantes de la vecindad parecían estar cada vez más enojados. A Doña Florinda no le gustaba cómo habían adornado la vecindad. Don Ramón peleaba con Doña Florinda y la Chilindrina defendía a su padre. Nadie había querido poner su carta en el árbol del patio. Al chavo se le había olvidado poner su carta, faltaba una semana para Navidad, levantó su colchón y se dispuso a llevarla a aquel árbol del patio. Antes de llegar al patio, los gritos de Don Ramón, Doña Cleo y Doña Florinda adornaban el ambiente de la vecindad. Doña Florinda reclamaba de la decoración de la vecindad, decía que daba mala imagen a la vecindad cuando el profesor Girafales acudía, que las luces apenas si prendían, y que eso hacía parecer aún más pobres a todos sus inquilinos. Doña Cleo y Don Ramón reclamaban que todo era para los niños. De su casa salía Kiko, que sin más, como si se tratase de perros y gatos, comenzaba a discutir con la Chilindrina, cada quien defendiendo a su madre y a su padre respectivamente. El cuerpo del chavo del 8 comenzaba a temblar, no de miedo, era una sensación diferente, era enojo. El chavo jamás había perdido su espíritu navideño, pero ver a todos peleando, lo hizo dudar.
Sin embargo, su objetivo era dejar su carta. Caminó a través de aquellas personas que no hacían más que discutir. La Chilindrina y Kiko vieron al chavo poniendo su carta en el árbol. De pronto, todo guardó silencio para el Chavo del 8, como si por un momento, el dejar su carta, de forma simbólica, haya sellado su deseo, como si el dejar su carta en aquel árbol, le permitiría por fin sentir y vivir un regalo de Santa Claus. Sin embargo, ese silencio se convirtió de repente en un sonido que a cualquiera nos hubiese llenado de rabia. Kiko tomaba la carta del chavo y en tono burlón gritaba: "Ah, tu carta, jajaja, tu hoja toda mugrosa, de perdida hubieras usado una hoja más limpia chavo, ¿qué le vas a pedir, si tú no tienes nada, si nunca te han traído juguetes? Dame mi carta Kiko", gritaba el Chavo del 8. Pero Kiko corría por todo el patio, levantando y burlándose de la carta del Chavo del 8, los adultos seguían discutiendo y no prestaban atención a lo que hacían los niños. El Chavo logró detener a Kiko y tomó su carta de un extremo: "Dame mi carta Kiko, que me des mi carta". En ese momento se dio un forcejeo entre ambos niños, aquella hoja de papel no resistió mucho y se partió. "Muajajaja, tu hoja era tan corriente que se partió bien rápido, toma tu porquería". El Chavo había tirado la mitad de su carta al suelo y golpeó a Kiko, 3 puñetazos a su cara, tan fuertes que Kiko había caído al suelo, llorando. "¿Pero qué te pasa, niño horroroso?", gritaba doña Florinda. Don Ramón se acercaba al Chavo: "¿Qué te pasa, mocoso? ¿Por qué le pegas a Kiko? Eso no se hace". De repente todos miraban mal al Chavo. "¿Que no puedes estar tranquilo en Navidad, Chavo?", regañaba don Ramón. "Siempre ha tenido envidia de Kiko, por sus juguetes", decía doña Florinda. Algo se había roto dentro del Chavo del 8, él no sabía pronunciar bien esa palabra, pero entendemos que quería decir hipócritas. "Son unos hipócritas, Kiko rompió mi carta, y ustedes se la pasan peleando, me dicen que es Navidad y se comportan peor, yo le pegué porque se la pasa molestándome y no tenía más papel para hacer otra carta, era la primera Navidad que le había pedido algo a Santa, los odio a todos, ojalá que desaparecieran para siempre". Entonces el Chavo corría de regreso a su departamento. Todos habían quedado en silencio, doña Florinda levantaba a su hijo, don Ramón había quedado pensando en lo que había pasado, en todo lo que el Chavo había dicho, en el suelo, 2 grandes pedazos de hoja. Cuando las levantó, se dio cuenta que se trataba de la carta que el Chavo había escrito a Santa, juntó ambas mitades y comenzó a leer: "Querido Santa, es la primera vez que te pido un regalo, no quiero juguetes, no quiero comida, tenía pensado que me trajeras a mi mamá, pero aunque la gente piense que soy bastante tonto, sé que si mi mamá me hubiese querido, no me hubiera dejado en aquel lugar, siento que la gente de la vecindad es mi familia, solo quiero que nos dejes tener una Navidad juntos, que dejen de pelear y que estemos felices todos, que estemos con aquel espíritu navideño que tanto pasan en la tele". Don Ramón tragaba saliva y una lágrima salía de su ojo. "¿Qué pasa, don Ramón? ¿Qué dice esa carta?", preguntaba doña Cleotilde. El Chavo solo pidió que estuviéramos juntos esta Navidad, sin pelear. Todos quedaron en silencio, sabían que habían hecho mal, pero como era de costumbre, nadie era capaz de aceptar un error, entonces, todos ingresaron a sus casas. La escena mostraba al Chavo del 8, en aquel sucio colchón: "Odio la Navidad, odio a Santa Claus, ninguna Navidad he tenido regalos, ¿no se supone que a los niños malos son a los que no les traen? Y Kiko siempre recibe muchísimos regalos, odio la Navidad, los odio a todos, como desearía que todos desaparecieran". Las lágrimas habían causado en el Chavo un cansancio y una sensación de sueño que a la gran mayoría de nosotros provoca llanto, entonces, se quedó dormido. La cámara enfocaba el cielo de la vecindad, varias nubes comenzaron a cubrir el cielo y algo que pocas veces se ha visto, nieve comenzaba a caer del cielo, pero no de manera tranquila, era una gran tormenta.
El Chavo del 8 se había levantado de su cama, un gran frío lo había despertado, de nuevo aquella bolsa se había levantado, sin embargo era diferente, vio la nieve a través de aquel agujero que funcionaba como ventana, escuchaba el viento, tan fuerte que parecía que un gigante silbaba. Cuando el Chavo del 8 abrió su puerta, vio como la fuente del segundo patio estaba cubierta casi por completo por nieve. La escena cambiaba y mostraba a Don Ramón y a la Chilindrina en su mesa. Papito, papito, ¿qué pasa allá afuera?, preguntaba ansiosa la Chilindrina. Tranquila mijita, es una tormenta, sinceramente es muy raro que haya nieve en México, pero en una ocasión ya había vivido esto, tranquila no pasa nada. Sin embargo, el viento era tan fuerte, que parecía que golpeaba las ventanas tan fuerte como si quisiera romperlas. Mijita, voy a ir con doña Cleotilde, para saber si está bien. Cuando Don Ramón salió de su casa, pudo sentir en su cara el viento frío, la nieve golpeaba su rostro tan fuerte que parecía como si miles de agujas lo cortaran. Algo extraño había pasado. ¿Dónde debería estar el barril del Chavo? Un muñeco de nieve, un muñeco como el que salían en aquellas películas que pasaban por la televisión, y en el árbol, un regalo muy grande, parecía que el papel estaba muy viejo. Tal vez Kiko le hizo una broma al Chavo, no entiende por más que habla uno con él. Se acercó a la casa de doña Cleo y de repente vio como todas las luces se apagaban. Doña Cleo, ábrame, ¿está bien? Doña Cleotilde abría la puerta, estaba cubierta con varias sábanas sobre sí. Monchito, qué frío hace, aquí en la ciudad es bastante raro que comience a nevar, me da mala espina esto. Ay doña Cleo, solo es una tormenta, vine a ver cómo estaba usted, ¿no quiere venir a la casa, para que estemos todos? Además se fue la luz. Sí Monchito, creo que es buena idea, vamos. ¿No deberíamos decirle a doña Florinda? Sí, vamos a la casa y me pongo una chamarra mejor, me estoy muriendo de frío doña Cleo. Doña Cleo entraba rápidamente a su casa y traía más sábanas. ¿Y ese muñeco de nieve?, preguntaba doña Cleo, nerviosa. Supongo que fueron los niños, decía don Ramón. La escena cambiaba y mostraba a doña Florinda y Kiko, estaban ambos en su sala, cubiertos cada uno con varias sábanas, estaban viendo la televisión cuando de repente todas las luces se habían apagado. Mamita, ¿qué pasa?, decía Kiko. Tranquilo tesoro, qué bonito, está nevando, una vez solamente pude ver cómo nevaba aquí, pero no recuerdo que haya sido tan fuerte la vez que yo lo viví. Eso significa que Santa Claus sí va a venir, ¿verdad mamita? Sí tesoro. Sin embargo, a doña Florinda le preocupaba lo fuerte que se había tornado aquella nevada. Alguien tocaba a su puerta, cuando se acercó y miró por la ventana, vio un muñeco de nieve en donde debería ir el barril, ese muñeco miraba hacia la casa de doña Florinda, parecía que la estaba mirando. Abrió la puerta pero no había nadie y el patio estaba lleno de nieve, casi le llegaba a los tobillos. Volvió a mirar a aquel muñeco de nieve, algo la había asustado, que no miraba hacia la ventana aquel muñeco. Entonces cerró la puerta y calentó un poco de café. Otra vez tocaban a la puerta. Yo voy mami, decía Kiko. Espera Kiko, espera, yo abro tesoro. Cuando abrió la puerta, vio a don Ramón. Ay don Ramón, ¿por qué hace esas bromas? Me dio un susto horrible. ¿De qué habla doña Florinda? ¿Qué bromas?, preguntaba don Ramón, sin entender de qué hablaba doña Florinda. ¿No tocó hace un momento? Bueno, olvídelo, ¿qué quiere? Doña Florinda, hace mucho frío, como puede ver la tormenta es muy fuerte, ¿no cree que sea buena idea que estemos todos juntos, por seguridad claro? Doña Florinda miraba a aquel muñeco de nieve, el cual ahora miraba hacia la casa de don Ramón y el miedo comenzó a inundarla. Bueno, creo que es una buena idea, ya le dijo a la señora Cleotilde. Si quieren vengan a mi casa, estoy preparando café. Perfecto, voy por ellas doña Florinda, muchas gracias. La escena mostraba a todos, excepto al Chavo del 8 en la sala de doña Florinda. Estaban todos tomando café.
Esta tormenta es muy fuerte, creo que la última vez que había nevado fue en el 67, y no fue tan fuerte como ahora, pero bueno, ya estamos juntos todos, creo que estaremos más seguros. Oye papá, ¿y el Chavo del 8? Preguntaba la Chilindrina. Es cierto, se nos olvidó el Chavo del 8, no puede ser. Chavito, ¿estará bien? Lloraba doña Cleotilde. Tranquilos, tranquilos, todo está bien, iré por el Chavo, debe estar en su departamento. Espérame papito, yo voy contigo, quiero ver cómo está el Chavo, decía la Chilindrina mientras tomaba una sábana para dársela al Chavo del 8. Está bien mijita, vamos. Don Ramón y la Chilindrina salieron de la casa de doña Florinda y don Ramón notó algo bastante perturbador, aquel muñeco de nieve no tenía cabeza, un gran agujero podía verse en aquel muñeco, por el cual asomaba el barril del Chavo. El regalo que había en el árbol estaba abierto, en la nieve se podían ver unas huellas que iban hacia el otro patio, pudieran ser del Chavo, a lo mejor quiso entrar a su barril para refugiarse del frío, a lo mejor la curiosidad ganó y quiso ver qué había en aquel regalo. Sin embargo, aquellas huellas eran muy grandes para pertenecer al Chavo del 8, podría decir que bastante grandes para pertenecer a un humano. Caminaron hacia el otro patio, cuando llegaron al final del pasillo que conectaba ambos patios, escucharon un sonido bastante peculiar, era el sonido de un toro, bueno la Chilindrina pensaba que era una vaca, pero don Ramón había trabajado en un rastro y sabía que el sonido del toro era un poco más grave. Papito, hay una vaca en la vecindad. Tranquila mijita, no creo que... Antes de terminar su oración, en el techo del departamento 8, pudieron ver una silueta enorme, en su cabeza, algo que parecían cuernos, y unas luces rojas emanaban en donde cualquier cosa que pareciera humano o algo parecido, debería tener los ojos. Esa cosa volvió a hacer un ruido como si de un toro se tratase, fue tan fuerte que ambos se cubrieron los oídos. Esa cosa dio un salto, casi cae encima de don Ramón y la Chilindrina, pero don Ramón pudo empujar a la Chilindrina para evitar ser aplastados. Papito, papito, ¿qué es eso? Gritaba la Chilindrina. Aquel monstruo se acercaba a la Chilindrina y la tomaba de la cabeza. No, Chilindrina, don Ramón se había acercado a aquel monstruo y lo golpeaba. Deja a mi hija, maldita cosa, déjala. Pudo sentir en cada golpe que daba el pelo de aquel monstruo, sin embargo los golpes no lo movían ni un poco. El monstruo tomaba un saco y metió a la Chilindrina dentro, dio un salto y se perdió en el cielo. Papito, se escuchaba el grito de la Chilindrina, que desaparecía en la oscuridad del cielo, junto con su voz. Mijita, don Ramón gritaba desconsolado, quería ir a la casa de doña Florinda, pero recordó al Chavo del 8. Chavito, ábreme, Chavito, por favor ábreme mijo. Don Ramón abrió la puerta del Chavo del 8 y vio al Chavo del 8, sentado con las rodillas en el pecho, se cubría los oídos, el frío y el miedo lo dejaban petrificado. Chavo, vámonos, es muy peligroso estar aquí Chavo. ¿Qué se escuchaba afuera don Ramón? Escuché a la Chilindrina, ¿qué pasó? Preguntaba el Chavo, ansioso. Sin embargo don Ramón lo tomaba del brazo y salían corriendo. Abran la puerta, maldición. Doña Cleotilde estaba más cerca de la puerta y abrió la puerta a don Ramón y al Chavo del 8. ¿Qué pasa don Ramón? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Dónde está la Chilindrina? Esa cosa se llevó a mi hija, debemos hacer algo, hay que ir a la policía, pronto. ¿Qué cosa? ¿De qué está hablando don Ramón? Cálmese. Kiko se levantaba y se ponía nervioso. Mamita, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la Chilindrina? Doña Florinda le daba una cachetada a don Ramón. Cálmese por favor, nos está asustando. ¿Qué pasó allá afuera? ¿Dónde está la Chilindrina? Algo nos atacó allá afuera, y se llevó a mi Chilindrina, era una especie de toro, pero se paraba como humano, tenía unos enormes cuernos, metió a la Chilindrina en un saco y de repente desapareció de mi vista. Sabía que algo estaba mal don Ramón, decía doña Clotilde, creo que se trata de un demonio. Ay por favor, no empecemos doña Cleo, ¿recuerda lo que pasó con lo de los espíritus chocarreros?
No salga con lo mismo por favor, decía doña Florinda molesta. Creo que doña Cleo tiene razón, se lo juro que era una especie de demonio o qué sé yo, lloraba don Ramón. Miren si la chilindrina desapareció, creo que debemos ir a la policía inmediatamente entonces, decía doña Florinda. Todos tomaban varias sábanas y se cubrían con ellas, don Ramón iba a la cabeza del grupo. Doña Cleo vio como el muñeco de nieve no tenía cabeza y la caja de regalo estaba abierta, algo le daba mala espina, sabía perfectamente qué estaba pasando pero no quiso alarmar a los demás. Cuando llegaron a la puerta de la vecindad, una gran muralla de nieve cubría el portón, además, la nieve se había acumulado tanto que por lo menos cubría la mitad del portón por afuera. Ayuda, vecinos, ayuda, por favor. La cámara enfocaba la calle, pero la gente se había resguardado en sus casas, la tormenta era demasiado fuerte, el sonido del viento ahogaba los gritos de la gente de la vecindad. El portón trasero, tal vez podamos salir por ahí, pero antes de todo, vamos por mi escopeta, vengan, vamos a mi casa, decía don Ramón. Cuando entraron a la casa de don Ramón, todos se habían sentado juntos en aquel sillón que tenía don Ramón en su sala, en un intento de darse calor. ¿Tiene gas don Ramón?, preguntaba doña Florinda. Sí, ¿por qué? Voy a prender su estufa para que podamos calentar nuestras manos. Don Ramón asentía con la cabeza e ingresaba a su cocina, para buscar su escopeta. Doña Florinda encendía la estufa de don Ramón y pudo notar que había una caja a un lado de la cama. Esa caja tenía una palanca a un lado, parecía que era uno de esos muñecos Jack in the Box de los que jugaba de niña. Se acercó y se agachó para mirarlo con más detenimiento. Aquella palanca comenzaba a girar. Doña Florinda dio un pequeño grito. ¿Qué pasa doña Florinda?, decía doña Cleo. Mamita, ¿estás bien? La palanca comenzaba a girar con más rapidez, la caja crecía de tamaño, todos miraban con horror como una caja se hacía cada vez más grande, hasta ser tan grande como doña Florinda. Aquella palanca se había detenido. Doña Florinda solo miraba aquella caja, boquiabierta. Don Ramón había salido con su escopeta en mano, unas balas en su mano y vio a doña Florinda. ¿Pero qué es? Un payaso enorme salió de aquella caja, tenía colmillos enormes, con su enorme boca tomó a doña Florinda, esa cosa parecía tener un cuerpo de serpiente, los sonidos que salían de esa cosa parecían los sonidos de un demonio. Comenzó a masticar a doña Florinda, que gritaba agonizando de dolor, todos gritaban viendo aquella escena. Mamita, mamita, vámonos, salgan, vámonos. Gritaba don Ramón. No, mi mamita, gritaba Kiko, pero doña Cleo lo tomaba por la fuerza y salían corriendo del departamento. Únicamente las piernas ensangrentadas de doña Florinda asomaban por la boca de aquel payaso y con sus manos se ayudó para tragarla completamente. Dio un eructo y se tumbó al piso, se ayudaba de sus brazos para poder salir del departamento. Habían entrado a la casa de doña Cleotilde. ¿Qué demonios era eso doña Cleo? Se los dije, hay algo allá afuera. Mamita, ¿qué le pasó a mi mamita? Lloraba Kiko. Don Ramón, no quiero espantar a nadie, pero creo que el demonio Krampus ha venido por nosotros. ¿De qué habla doña Cleo? ¿Quién es Krampus?, preguntaba don Ramón. Mire don Ramón, depende de dónde lo consulte y el país, pero unos le dicen que es ayudante de Santa Claus, otros dicen que es un demonio, otros dicen que es un espíritu que viene a enseñar por medio del miedo, otros dicen que roba a los niños malos, pero la realidad es que, si es un demonio, que viene a destruir a la gente que pierde el espíritu navideño. Me mantenía escéptica con respecto a su existencia, pero, don Ramón, tal cual lo describió usted, así es como lo describen en todo el mundo, y lo que vimos en su departamento, eran sus ayudantes. No quiero parecer pesimista don Ramón, pero no tenemos muchas posibilidades, necesitamos salir de esta vecindad lo más pronto posible. ¿Pero por qué viene por nosotros? ¿Qué hicimos mal?, preguntaba Kiko. ¿Que no se dan cuenta?
los la pasamos peleando todo este tiempo, molestaban al chavo, esta es una época para dar, no es la época de recibir regalos, el chavo nos quiso hacer ver todo esto pero no lo escuchamos, cuando nos dijo que nos odiaba, seguramente fue cuando se rompió todo el espíritu navideño en nosotros. Probablemente Krampus considera que todos nosotros somos familia. Y el último que conservaba el espíritu de la Navidad la perdió por nuestra culpa. Ya ves chavo, por tu culpa, decía Kiko molesto, por tu culpa esa cosa se comió a mi mami. No es culpa del chavo niño, decía doña Cleo, es culpa de nosotros. Doña Cleotilde miraba la ventana con arrepentimiento, creo que ya bajó un poco la tormenta, deberíamos intentar ir al otro portón. Cuando volteó para mirar a todos, aquel payaso estaba asomado por esa ventana. Doña Cleotilde, atrás de usted, gritaba don Ramón. Aquel payaso rompía la ventana y tomaba a doña Cleo, los gritos de doña Cleotilde eran desgarradores, por favor ayúdenme, no dejen que me lleve por favor, don Ramón cargaba su escopeta, pero aquel monstruo ya había mordido el costado de doña Cleotilde, un gran pedazo de carne faltaba en ella. Corran, al otro patio, vámonos ya niños. Todos salían y pasaban por un lado de esa cosa, que estaba tragándose a doña Cleotilde, intentó tomar a Kiko por la pierna. Llegaron al portón trasero, no había hielo, no había nieve, muy bien niños, vámonos de aquí. Cuando tomó el picaporte para abrir la puerta un hacha se había clavado en medio del portón, haciendo imposible que aquella puerta pudiera abrirse. Todos voltearon y a nivel de la fuente, vieron a Krampus, en un gran saco, se escuchaban los gritos de la Chilindrina, el saco se sacudía de un lado a otro. Mijita, don Ramón apuntaba su escopeta a Krampus. Krampus tomaba aquel saco y lo azotó en la fuente de la vecindad, y los gritos de la Chilindrina habían cesado. No, don Ramón disparó su escopeta y los niños se tumbaron al suelo, pero Krampus ni se inmutó, caminó hasta don Ramón, otro disparo a la cabeza de Krampus, pero tampoco tuvo ningún efecto. Krampus tomó a don Ramón por el cuello, lo ingresó a la bolsa, don Ramón comenzó a soltar gritos desgarradores al ver el cuerpo destrozado de su hija. No, mijita. El chavo y Kiko corrían lejos de Krampus. Krampus lanzaba el saco que contenía los restos de la Chilindrina y a don Ramón gritando al pasillo donde estaba aquel payaso, ese comenzó a morder el saco, don Ramón comenzó a gritar de dolor, se escuchaba como se rompían huesos al masticar y como se desgarraba la carne, Kiko y el chavo corrían saltando aquel monstruo que estaba devorando a don Ramón. Krampus también dio un salto, llegó desde el otro patio, hasta el patio principal, en donde interrumpió el escape de los niños. El grito de Kiko fue interrumpido cuando Krampus lo tomó por el cuello. Espera, no, deja a Kiko por favor, déjanos en paz. Krampus miró al chavo, por un momento pudo ver la cara de aquel monstruo, de su boca salió un sonido. Desearía que desaparecieran. Era la voz del chavo. Me arrepiento, por favor no les hagas daño, por favor, estaba molesto. De repente, el barril comenzó a encenderse, se llenaba de un líquido naranja, un calor insoportable comenzaba a sentirse en la vecindad, Krampus levantaba a Kiko y lo ponía justo por encima de aquel barril lleno de lava ardiente. Por favor no me tire allá, no quiero morir por favor. Chavito ayúdame. Por favor no le hagas daño, por favor, lloraba el chavo. Krampus dio una risa macabra, combinada con un sonido de toro, y tiró a Kiko dentro del barril. La ropa de Kiko se encendió, Kiko daba gritos de dolor. Me quema, chavo, sácame de aquí. La piel de Kiko se quemaba, sus músculos se derretían mientras se sumergía en aquella lava, de un momento a otro, solo quedaban los huesos. Tomó al chavo del 8 por el cuello, el chavo suplicaba por su vida, él no había hecho nada malo, pero de repente, Krampus solo desapareció. La tormenta parecía haber acabado, el chavo del 8 se acercó al barril pero no había nada, no había nadie. Entró a la casa de doña Florinda y tomó unas sábanas para cubrirse del frío.
Miró por la ventana y pudo ver en una especie de reflejo, a Krampus, lo miraba fijamente, con ese rostro horrible, pero nada pasaba, solo lo miraba. El chavo del 8 comenzó a sentir mucho sueño de repente y entonces se quedó dormido. La escena cambiaba, mostraba al chavo del 8, acababa de despertar, la luz del sol ya entraba por la ventana del departamento de Doña Florinda. Salió corriendo hacia el portón, un poco de nieve seguía en el suelo de la vecindad. El portón ya no tenía hielo, abrió la puerta y vio a muchos niños jugando en la calle, lanzaban bolas de nieve, hacían muñecos. Hola chavito, ¿qué tal el frío de ayer? Pero el chavo no respondió. El chavo ingresó corriendo a la vecindad, buscaba en todos los departamentos a Don Ramón, la Chilindrina, Kiko y Doña Florinda. Pero no había rastro de ellos. El chavo comenzó a llorar, todo había sido su culpa bajo su percepción. Se miró en un charco de agua y en el reflejo pudo ver a Krampus de nuevo. No, otra vez no. Pero seguía ahí, solo lo observaba, volteó a ver el espejo de la ventana de Don Ramón y también pudo ver a Krampus reflejado. Entonces entendió que Krampus lo había dejado con vida, para que fuera el único testigo de lo que había pasado con todos sus seres queridos y así, la leyenda de Krampus, jamás muriera. Entonces, todo terminó.